aunque todos conocéis a Manuel Javois, voy a presentároslo un poquito. Manuel Javois nace en Sanjenjo, en Pontevedra, en el 78. Mientras está estudiando Filología Hispánica, ya comienza su actividad periodística como corresponsal del Diario de Pontevedra. A partir de ahí, bueno, colabora en diversos medios, periódicos como El Progreso, de lunes a vendres, en revistas como Jotdown o Frontera Digital. En 2003 ganó el Premio Nacional de Periodismo Julio Camba. Trabajó en El Mundo hasta enero del 2015, momento en el que debuta en El País, diario donde sigue a día de hoy. En el campo de la radio ha trabajado en Onda Cero y ahora mismo tiene una sección diaria en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. En cuanto a sus libros, en 2008 publica su primera novela en gallego, Estación Violenta. En 2011, en la editorial Pepitas de Calabaza, recopila sus trabajos producidos para la prensa en el volumen Irse a Madrid y otras columnas. En 2012 publica un ensayo de carácter autobiográfico sobre fútbol, Grupo Salvaje, y sus vínculos con el fútbol no acaban aquí. También hizo la letra de una canción con la que el Real Madrid celebró la 10ª Copa de Europa en 2014. En 2013, y también en Pepitas de Calabaza, publica su segunda novela, Manu, Premio Literario Bodega Solarra y Café Bretón. De nuevo, un libro autobiográfico y novelado sobre la gestación y el nacimiento de su primer hijo, y en el que entrelaza sus aventuras como padre primerizo y como periodista. En 2016 publica Nos vemos en esta vida o en la otra, un reportaje novelado sobre el gitanillo, el único menor implicado en los atentados del 11 de marzo del 2004. Y finalmente, en Alfaguara, publica 2 novelas, Mala Herba, sobre el mundo de la infancia, que es la historia de 2 hermanos y del universo de personajes que los rodea, familiares, vecinos, compañeros de colegio y de correrías, y un libro que, en fin, como todos los libros sobre la infancia, es un libro sobre los descubrimientos que se hacen en la infancia. Y finalmente, en 2021, el año pasado, publica Miss Marte. Alberto Olmos ha calificado este libro de thriller sentimental. Es una suerte de thriller en forma de puzzle. Una niña desaparece el mismo día en que su madre se casa y 25 años después, con intención de hacer un documental sobre el suceso, una periodista entrevista a distintas personas que han formado parte de la vida de esta madre y de esta niña. Si en Mala Herba la historia se centraba en el retrato de personajes niños, aquí el foco de atención recae sobre toda una serie de variopintos personajes que rondan la veintena. Alberto Olmos ha destacado 2 elementos en esta novela, la nostalgia y la bondad, y yo creo que son 2 elementos que definen también muy bien Mala Herba y el resto de su obra. Otros elementos que han hecho de la voz de Javois, tanto en el periodismo como en la literatura, una de nuestras voces más singulares y personales, son su prosa brillante y vibrante, su sentido del humor muy cercano a la retranca gallega y su valentía y su lirismo. Y bueno, como he dicho al principio, viene a hablarnos de una de las grandes novelas estadounidenses del siglo XX, ambientada en esos rutilantes años 20, los felices 20, ¿no? Que es una época que a mí siempre me ha parecido muy interesante, siempre me ha ejercido una atracción especial sobre mí, porque es la época en la que se desarrollan las vanguardias históricas en Europa y en Estados Unidos. Es una época de una gran explosión cultural. En España también, además, tenemos varias generaciones en ese momento también produciendo su obra. Y bueno, en Nueva York en ese momento también empieza a eclipsar a París como la gran metrópoli cultural del mundo, ¿no? Los años del jazz, de los bailes frenéticos y en fin, y de la fiesta perpetua. Hoy día todos sabemos cómo acaban esos años, ¿no? Con la crisis del 29, que luego degenera, luego acaba la crisis del 29 y la posterior recesión económica y finalmente, en fin, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España. Eso Scott Fitzgerald no podía saberlo cuando la escribe. Quiero recordar que la publica en el 25, me parece. Pero, sin embargo, sí que adelanta en la figura poderosísima de Jay Gatsby, del gran protagonista de la novela, el desengaño que iba a cernirse muy en breve sobre esa década, ¿no? O sea, con esa figura misteriosa y finalmente trágica de Gatsby.
Y bueno, le cedo la palabra a Manuel para que nos explique un poco el por qué ha elegido esta obra y lo que opina de ella. Muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por estar tanta gente aquí, la verdad. Un placer. Scott Fitzgerald inventa los locos años 20, los felices 20, la era del jazz, y él mismo vaticina su debacle 3 años antes. La publica El Gran Gatsby en 1926 y de hecho es un libro que es un clásico de la literatura universal, pero que lo fue con el tiempo. En su momento, cuando lo publica, no vende excesivamente, desde luego no vende lo que vendía con sus cuentos, ni vendió en un primer impulso lo que vendió con A este lado del paraíso, con Hermosos y malditos. ¿Por qué? Porque es un libro, es un diagnóstico. Y la gente estaba bailando en ese momento y estaba bebiendo. Y de repente un tipo con una prosa brillantísima le escribe la historia diciéndole esto va a acabar así. A vuestro funeral irá un perro, ¿no? Que es como termina Gatsby. Y ese tipo de libro en esa época que él mismo había fomentado a través de las flappers y a través de toda esa felicidad exultante después de la Primera Guerra Mundial, es recibido así, por la crítica y por el público. Luego, cuando empezó a saltar la gente por las ventanas de los rascacielos de Nueva York en el año 29 con el crash, se dieron cuenta de que ahí latía una obra poderosísima que se ha convertido en una de las más importantes. Mi historia con Scott Fitzgerald es muy... Joder, yo llegué a soñar con él. Yo estaba tan obsesionado con su figura cuando era crío que recuerdo haber soñado con él. Creo que es el primer escritor con el que soñé. Eso es muy importante, recordar el primer escritor con el que soñaste. Y está muy entrelazado con todo lo que... Muchas gracias por la presentación, con todo lo que acabas de decir, porque... Voy a explicar el malentendido por el cual yo estoy aquí ahora mismo con un micrófono. Yo con 19 años dejo de estudiar y sin ninguna habilidad especial y sin ninguna capacidad para desempeñar ningún trabajo. Entonces empiezo cada mañana de ese curso, hago mis labores higiénicas, mi desayuno, mis historias con mis padres, vivía con ellos, porque mis padres no me dejaron irme a estudiar solo por una serie de episodios que tuve en la adolescencia y entendieron que era mejor que estuviese con ellos durante la carrera, cosa que a mí me frustraba muchísimo. Y entonces salíamos los 3 de casa, los 2 iban a trabajar y yo me iba a la parada del autobús, donde me recogería el autobús y me llevaba a la facultad. Pero esperaba que doblasen la esquina y luego me quedaba en la ciudad. Nunca iba a la facultad. Y estuve durante un curso, fingiendo que seguía estudiando, pero ya había dejado de estudiar. Pasé un año que ahora lo recuerdo con muchísimo vértigo, porque era un niño absoluto. Y el equilibrio era muy, 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 muy frágil, ¿no? Pero no tenía fuerzas para estudiar y no sabía lo que quería hacer con mi vida. Estas crisis que le dan a uno, le suelen dar antes, ¿no? En momentos tan delicados, pero era importante. Me junté con otro amigo que estaba en las mismas. ¿Y qué hacía para que mis padres no me encontrasen? Durante el horario yo me encerraba en la biblioteca. Porque mi padre salía del banco, pues tomaba un vino, no podía estar yo en un bar, mi madre mejor tomaba un café, yo qué sé. Y yo me encerraba en la biblioteca y no salía de allí. Y yo leía los periódicos, me gustaban mucho. Y allí leía toda la prensa, la Biblioteca Municipal de Pontevedra es maravillosa, la tengo estudiada de cabo a rabo porque pasé allí encerrado un año. Y de repente en un momento dado me pongo a leer, rompo a leer. Pero imagínate que tuviese internet, igual no hubiera abierto ningún libro, ¿no? Pero en aquel momento no tenía otra cosa que coger un libro y leer. ¿Era lector? Sí, era lector, pero no era un gran lector. Y me cepillé ese año toda la generación perdida, me leí las biografías, luego empecé con los españoles, leí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando llegó el momento de contar la verdad, porque lo peor de mentir es que siempre hay un momento en el que tienes que contar la verdad, ¿no? Tuve que tirar para adelante y ponerme a escribir yo, no quedaba otra. Era como, tendrás que aprovechar todo esto que has hecho durante este año en el que nos has tenido engañados, ¿no? Y entonces quise ser Scott Fitzgerald. No el personaje Scott Fitzgerald, que no tuvo un buen final. De hecho, no, murió a los 44, me queda uno. Pero quería escribir El Gran Gatsby. Por eso cuando me preguntó la biblioteca qué libro, dije El Gran Gatsby porque es un libro que me obsesionó desde el principio. De hecho, publiqué cosas horrendas que no has citado, afortunadamente, porque no las cito nunca, pero he publicado imitaciones de ese libro, ¿no? Intentos estilísticos de poder escribir como él.
todo ese malentendido, toda esa mentira, al final me terminó llevando a escribir, primero en un periódico local y después a escribir en diarios de más repercusión y a escribir libros. De momento me felicito y salió bien, y estas cosas mis padres lo saben, ¿no? Pero pudo haber salido del carajo. De hecho, lo lógico es que hubiese salido del carajo. Y tuvo una importancia fundamental. Lo escribe con 26 años, 23. Si él es del 80, no, con 27 lo publica, porque se publicó creo que en el 26. Estaba obsesionado con la idea de publicar una gran novela o una novela de ese tipo antes de la edad de Scott Fitzgerald. La vida, por supuesto, coge con tus planes y los hace pedazos. Y estaba obsesionado con la historia de amor que cuenta Scott Fitzgerald en esta novela. Porque todo el mal que puede hacer Gatsby, esa doble personalidad que él tiene, esa vida que construye en paralelo a su identidad inicial, un tipo modesto, de una familia muy modesta de la que él se avergonzaba, lo hace por amor. Lo hace por el amor de una chica de clase alta, Daisy Buchanan, de la que está completamente enamorada y con la que tuvo un breve romance antes de irse él a la guerra, ¿no? Y entonces sientes una especie de compasión, que es algo que uno, cuando tiene la edad que tenía yo cuando leyó El Gran Gatsby, lo encuentra muy inspirado, ¿no? El de repente ponerle un cierto contexto al, entre comillas, malvado, porque no es un malvado de película ni mucho menos, un tramposo, un estafador, un mentiroso. Y cuando encuentras los motivos por los que él hace esas grandes fiestas, construye ese mundo burbuja alrededor de esa gran mansión, sabes que solo es para que ella vea la luz verde del embarcadero, ¿no? Que es la luz verde con la que significa que todo está en orden y que tú estás al otro lado del lago, del río, no recuerdo dónde estaban. Y el final, más allá de que ella, bueno, renuncie o no quiera seguir con él, es el final de... es que recordaba párrafos enteros de esa novela. El final de una pareja que es Tom Buchanan y Daisy Buchanan, desconsiderada. Creo que dice Scott Fitzgerald en algún momento, gente que hace pedazos las cosas y luego no las recoge, las deja en el suelo y sigue su camino, ¿no? Y luego el arranque de la novela tiene uno de los consejos más hermosos que he recibido yo nunca, ¿no? Yo creo que nos educamos, nuestros padres nos educan, su labor es educarnos, nos educan nuestros amigos y nuestros profesores, pero yo he encontrado muchísima buena educación en los libros, muchísimo aprendizaje a través de los libros. Y El Gran Gatsby empieza con la frase de Nick Carraway, que es el narrador de la historia, que dice: cuando era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo al que no he dejado de dar vueltas desde entonces. Cuando sientas deseos de criticar a alguien, piensa que no todo el mundo ha tenido las oportunidades que tú has tenido. A partir de ahí arranca la historia y se sabe, según avanza la narración, que ese consejo iba dirigido a Nick y que Nick luego se lo estaba aplicando al propio Jay Gatz, que es Gatsby. No sé qué más poder contar del libro. Sí que tengo ese punto de vista de Nick, el punto de vista del tipo que asiste a la historia y que la cuenta en tercera persona, y la cuenta además con bastante objetividad, no la objetividad de un narrador omnisciente, pero sí con la objetividad de un tipo que era el primo de Daisy, pero que entiende perfectamente las causas y consecuencias de la actitud de Daisy, de la actitud de Tom y la actitud de todos esos ricos que poblaban el mundo de Gatsby, ¿no? Gatsby quería ser uno de ellos. Scott Fitzgerald sale cuando es adolescente con una chica de una posición superior a la de él, posición social, y esta chica lo deja. Y él se promete a sí mismo que algún día podrá llegar a su altura y ser uno más dentro de la clase media alta o la clase alta de creo que es Pensilvania, San Luis, creo que nació él. Hay una frase tremenda que le dice Daisy, ¿no? Las chicas ricas no se casan con los chicos pobres, ¿no? Un momento también ahí terrible. Sí, y él cuando la describe, cuando la ve, dice, hace una descripción hermosísima de su voz y al final acaba diciendo, era una voz que sonaba a dinero. Y Fitzgerald siempre estuvo obsesionado con los ricos, es uno de sus temas predilectos, ¿no? Pero aparte lo enfoca muy amargamente, ¿no? El diamante más grande que el Ritz, son cuentos en los que al final siempre hay un... Y él, lo que decía antes de la primera novia, él luego escribe, empieza a salir con Zelda, ¿no? La Zelda Sayer.
y con ella sí que tiene dificultades porque también lo deja, no lo deja, ella es una joven alocada y chispeante de esas noches locas, y entonces él escribe A este lado del paraíso, que se convierte en un éxito momentáneo, y él tiene 22 años, ¿no? Y Zelda cae ya en sus brazos, ¿no? Él entiende que según tu posición o según tu cantidad de dinero puede conseguir lo que quiera. Cuando tenía esa edad, luego empieza a ver el doble fondo de las cosas, empieza a ver la trampa que hay detrás de todo eso. Pero uno de los momentos icónicos de esa pareja, cuando él cobra una cantidad indecente de dinero por cada cuento que publicaba, es verlos tirando billetes por la ventana del hotel en Manhattan. Porque por cada cuento. Y de hecho él prostituía, no, pervertía sus cuentos para hacerlos con un final feliz. Lo que decía antes de Gatsby, que es una obra de arte, una obra maestra, él con los cuentos no lo hacía. No se permitía un final amargo, no se permitía un final triste, ¿no? Generalmente daba siempre salida a los personajes y tenía un final feliz. ¿Por qué? Porque la gente consumía eso. Esa crítica se la hacía muchísimo Ernest Hemingway, ¿no? Decía, estás prostituyendo tu talento. Y él entendía que sí, le daba la razón, porque luego sus novelas son mucho más oscuras. Suave es la noche, es oscurísima, es bellísima, pero tiene una oscuridad tremenda. Pero sin embargo los cuentos que publicaba y por los que él realmente era rico, no era rico por sus novelas, eran cuentos que estaban hechos para el gusto del público. Y el público, como te decía al principio de la charla, estaba sediento de baile, de éxitos y de triunfos. No estaba para aguantar la historia de Jay Gatsby, ¿no? Y esa pareja al final fue consumida por, bueno, ella por la locura y él por la desdicha, por el alcohol sobre todo. Y vi hace poco, tuve la suerte hace poco de poder pasar un montón de horas con José Luis García y haciéndole una entrevista. Y me hablaba de una película, Días sin vida. No recuerdo de quién era el director, pero habla de los últimos días de Scott Fitzgerald. Cuando él está saliendo, se puede decir saliendo, sí, porque no era, con Sheila Graham, que era una periodista de cotilleos, pero que lo cuidaba, se enamoraron. Y él tenía frecuentes recaídas con el alcohol, ¿no? Quería, bueno, pues lo que ocurre con estos vicios, ¿no? Que uno está saliendo y de repente vuelve a recaer, y tenía ya, a esa edad, a los 40 y tantos, ya tenía esas borracheras violentas, irascibles y desesperantes que tiene la gente que sabe que está haciendo daño y que no es capaz de recuperarse, ¿no? Porque con los 20, con los 30, igual tienes una cierta alegría, pero cuando eres alcohólico a los 40 y pico ya eres un ser insoportable y tienes la cruz encima, porque tú mismo eres consciente de que esto ya no es divertido, de que esto es simplemente un pozo sin fondo. Y entonces le monta escenas y le hace la vida imposible a la mujer, luego se recupera, pide perdón, y en la última fase él está escribiendo El último magnate, que según todos los críticos iba a ser su mejor novela. De hecho, sí, se llegó a hacer también una película con ella, con el libro, se publicó, editado por, no sé si Edmund Wilson, que era el hombre que estaba detrás de él constantemente. Y hay un pasaje maravilloso en la casa de Sheila Graham en Los Ángeles, porque se fue a vivir a Los Ángeles a escribir para Hollywood, que fue cuando Billy Wilder dijo, tener a Francis Scott Fitzgerald haciendo guiones en Hollywood es como tener a Miguel Ángel arreglando cañerías. No tenía ningún sentido aquello, ¿no? Y el plano es un plano de un día soleado, con un salón precioso, con él sobrio después de 30, 40, 20 días, no lo sé, pero era una proeza y se encontraba bien, y había estado escribiendo toda la tarde. Y entonces ella llega y él dice unas frases que me dijo García, luego vi la película y me las aprendí, las escribí, pero ahora no las voy a recordar. Dice, soy un hombre de éxito, he sido siempre un hombre de éxito. Hay gente que necesita un fracaso de vez en cuando para volver a subir y volver a tener éxito. Yo no. Yo no necesito fracasar nunca, yo siempre soy un hombre de éxito. Y en ese momento le ataca el corazón y se muere. Claro, hay que ver, esto es contado por mí, pues pierde todos los puntos. Hay que verlo contando a García, diciendo, la vida, esto es la vida, ¿no? Un tipo que está... Y efectivamente es una lección de vida maravillosa. Pero, no sé, fíjate, El Gran Gatsby es el libro del que estamos hablando, y el libro para mí más importante, sobre todo porque es corto. Yo siempre aspiro a escribir novelas cortas. A mí eso me gusta mucho. De hecho, hay una historia que yo contaba con Malherba. Yo no vine aquí a presentar Malherba, a Murcia me parece. Creo que no. Estoy convencido de que no, fui a Cartagena. Pero yo cuento una historia de Malherba en la que yo quería que Malherba tuviese las mismas palabras, el mismo número de palabras. Yo soy un rayado de estas cosas. Es decir,
la sinfonía del párrafo, la música, que estas palabras no se repitan aquí, que una línea acabe así, que no pueden 3 líneas empezar con la A. O sea, estoy para encerrarme, ¿no? Claro, tú imagínate los problemas que tiene mi editora conmigo. Cuando me pasa las pruebas y yo, aquí hay 2 P's. ¿Cómo 2 P's? Aquí empieza una frase con P, otra frase con P. Entonces tú al primer golpe, cuando abres la página, te encuentras como un dibujo extraño, ¿no? Y me fijo en esas tonterías. Y entonces yo quería el mismo número de palabras que el Gran Gatsby. Y efectivamente conseguí mandar la primera versión con el mismo número de palabras, creo que eran 52.316 o algo así. Y cuando llegan las correcciones, la edición, el trabajo, vas a quitar esto, vas a poner esto, y yo, esto es un trabajo de la hostia. Esto no va de quitar palabras, es que tengo que coger palabras que midan lo mismo que, ¿sabes? El espacio y todo. Bueno, conclusión, no salieron las mismas palabras, pero yo aspiraba a una faja histórica en la novela, ahora que son obligatorias, porque las he querido quitar, pero me han dicho en Penguin que no, que la faja va sí o sí, con la mejor novela del año y bla, 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 ¿no? Estas cosas. Pero yo quería poner en mi faja el mismo número de palabras que el Gran Gatsby. No sabemos si es igual de buena, pero mide lo mismo. Y si la pesa exactamente igual que el Gran Gatsby. Pero creo que me afectó, porque estoy más cerca, personalmente, de Suave es la noche que del Gran Gatsby. Primero porque no sé, por los asuntos sobre los que habla el Gran Gatsby, que es la decadencia americana de aquellos años, la vulnerabilidad del hombre, una perfecta historia de amor. Pero Suave es la noche es una historia terrible porque narra desde dentro la destrucción de una pareja, la destrucción del amor. En la novela de Dick Diver y de Nicole, en la vida de Scott Fitzgerald y de Zelda, y en medio el personaje de Rosalía o Rosalind, no sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba, una chica que es como la amante de Dick en la novela, ¿no? Y hay varios gestos que era un escritor sobresaliente. Qué palabra más de conferencia, sobresaliente. ¿Por qué no hablo como en los bares? Joder, que hablamos. Te digas aquí y dices, un escritor, tú imagínate diciéndome a alguien en una cena, bueno, es un escritor sobresaliente. Se levantan y se van. Dicen, por favor, vete a pasear. Pero, no sé, te ponen un micrófono y ya te crees a alguien, ¿sabes? Empiezas a buscar palabras que tengan más de 3 sílabas. Ella se da cuenta de que hay una relación entre su maduro marido de 40 y pico años y una jovencita actriz de éxito que tiene 19, 20 o 21, no lo sé, que es esta chica. Pero están en grupo, porque veranean, es el grupo de americanos que veranean en la Costa Azul francesa, es decir, es una réplica exacta de la vida que llevaba Scott Fitzgerald cuando iba a veranear bueno, cuando vivía en París y veraneaban en la Costa Azul, en la Riviera Francesa, era donde estaban. Y entonces, de repente están todos los más jóvenes haciendo un ejercicio como de esquí acuático, ¿no? Y Dick, para impresionar a su joven amante, como deduce su mujer de toda la vida, la mujer con la que él vive, pide los esquís y dice que lo quiere hacer, pero ven que no está en forma, que ya tiene una edad, que no tiene esa... Y entonces Nicole cuenta, lo quiero tanto, o lo quería tanto, no sé en qué tiempo verbal habla, que me sorprendí deseando que no se cayese, deseando que le saliese bien, que la chica se asombrase, que dijese, caray, que se metió una hostia de 3 pares de... ¿sabes? Pero ese momento de decir, joder, hay otro momento maravilloso, y es que Nicole, estoy destripando Suave es la noche, pero da igual, merece la pena. Estoy contando, de hecho, las últimas páginas. Nicole se enamora de otro hombre y entonces, fíjate, qué bien narra qué bien destripa las relaciones de pareja. Y entonces quedan los 3 como acordando, bueno, va a ser la mujer de este hombre, ¿no? Es decir, quieren hablar como adultos. Te has enamorado de él, él les dice, tú te has enamorado de él se ha enamorado de ti, entonces queréis estar juntos. Pues yo me aparto, me voy y tal. Él después de hacer el mono con la actriz, ¿no? Y fue un momento tan tenso, tan para ella excitante, ¿no? Su marido, su amante, todos acordando que aquí empieza una nueva vida para todos y demás. Y ella dice, estaba tan excitada por el momento, me sentí tan adulta, tan capaz, tan responsable, tenía
no sé, una especie de madurez, ¿no? De haber hecho esto tan bien, que llegué a casa y lo primero que quise hacer fue llamar a Dick para contárselo. Estaba Dick allí, ¿no? Pero estas cosas que haces, que pasan y quieres compartirlo con tu pareja. Oye, que soy yo, estaba allí, ya sé lo que pasó, pero su primer impulso, ¿no? Como estas parejas que llevan mucho tiempo y me contaba en una entrevista a Manuel Alejandro, el compositor, en su casa. Claro, estuvo 57 años con su mujer, me dice, 9 meses después lo entrevisté y me dice, todavía suena el teléfono y la llamo para que lo coja porque su despacho estaba al lado del teléfono, ¿no? Y a ella le ocurre algo así. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que en cierta ocasión una estrella mundial nos dijeron que estábamos grabando, no, mejor no. Bueno, una estrella de la música lo invitó a un concierto y luego a cenar con él y tal. Y se liaron. Y me dice, yo estaba tan alucinado que llegué a casa y se lo conté a mi mujer. Pero me dice, pero Manu, sin con ingenuidad, diciendo que ¿y yo en qué momento pensaste que lo podía entender, no? Y yo, ¿cómo no lo va a entender? Era increíble, o sea, la primera persona con la que quería compartir eso era con la persona que más quería. Es decir, la que sabe todo de mí, porque, joder, era como, y no nos enfadó muchísimo. Y hombre, no sé, tío, no lo sé, hombre, no sé, hablo además de un tipo mayor, ¿no? Yo creo que en ese sentido a lo mejor las relaciones han cambiado un poco, ¿no? Pero yo creo que de verdad que puedo entender esa fantástica y absurda prueba de amor. Es decir, jo, me ha pasado esto, me he enamorado de otro, no me lo cuentes. No sé cómo vamos de tiempo, si queréis hacer preguntas y eso, a mí me gustaría mucho responder. Yo soy más de responder que de preguntar. No, soy más de preguntar que de responder. Perdón. ¿Alguien? Si no sigo hablando va a ser peor. Los autores de estos años, los de la generación perdida, de alguna forma son escritores que adelantan un poco, luego va a ser las estrellas del rock o del pop, ¿no? Porque son personajes en sí mismos, lo han mencionado ya, ¿no? Estamos hablando de Gatsby, que es un personaje muy atractivo, es un personaje, de hecho, se nos cuenta desde fuera la historia de Gatsby y eso permite pues, que el lector desde el principio tenga todas las incógnitas posibles alrededor de este personaje. Lo vemos de fuera, es un personaje que se nos magnifica a través de los ojos de Nick y de sus circunstancias, etcétera. Pero estabas comentando, estabas analizando la figura de Gatsby y uno recuerda al final también el carácter trágico del amor de Scott, el propio autor, Scott Fitzgerald y de Zelda, ¿no? Que es una historia de amor que rivaliza con cualquier historia que uno pueda imaginar de una novela, ¿no? Porque o sea, el propio Fitzgerald y Zelda Fitzgerald eran personajes tremendos, ¿no? Y no solo ellos, Hemingway, los compañeros de generación, ¿no? Eran grandes vividores, ¿no? Y el propio Hemingway los convirtió en personajes, ¿no? Literarios. En París era una fiesta y bueno, esto en realidad no es una pregunta, era, no sé, por comentar y tirar del... Yo me acordaba, París era una fiesta porque Hemingway humilla muchísimo a Fitzgerald en ese libro, ¿no? Lo deja de alfeñique, lo deja de hombre débil. Hemingway era la encarnación del gran macho, ¿no? de la literatura norteamericana. Entonces, Fitzgerald era un tío enamoradizo, un tipo con su propia prosa. Yo creo que en el estilo de ambos estaba también el carácter de los dos, ¿no? Pero además Hemingway cuenta una cosa, en París era una fiesta que es una humillación absoluta porque además es un tramposo. Están en un bar y Fitzgerald le cuenta que está obsesionado con el tamaño de su pene. Entonces Hemingway le dice, vamos al baño y vemos a ver cómo está eso, ¿no? Y entonces van al baño y sale y no sé qué le dice, sí, estate tranquilo, que más o menos y tal. Tampoco se pone a aplaudir, pero el propio Hemingway tuvo que hacerlo 1000 veces eso, ¿sabes? Es decir, es una cosa que se ve a leguas a la gente a la que lees si cada 5 meses está midiendo algo, lo que sea. Y este tipo era un dominador, ¿no? Que además le ocurría algo, ¿no? Fitzgerald ayuda a Hemingway. Fitzgerald es un escritor de éxito famoso que ya vive en París cuando Hemingway llega y vive encima de un aserradero y que cuando dice esa famosa frase, cuando vivía creo que era con Hadley, su primera mujer, que dice cuando éramos más pobres y más felices,
que él estaba empezando, tenía toda el hambre del mundo, no paraba de escribir, no paraba de beber, pero escribía más que bebía, todavía no bebía más que escribía. Y entonces se encuentra a Fitzgerald, que para él era como un semidios. Primero porque Fitzgerald es verdad que era comercial por esos cuentos, pero tenía un talento innato bestial. Es decir, un tipo que con 22 años escribe This Eye of Paradise es como un tipo con una brillantez tremenda, ¿no? Y lo conoce, se lo presentan, recuerda de esa primera escena, la cuenta en París es una fiesta, que empieza a beber el otro y se queda como una máscara y se cae. Y después Fitzgerald le consigue contactos y le ayuda y le mueve los cuentos y le presenta a Gertrude Stein, que es un poco la gran pope que de allí, del exilio americano en París, y que, a la que también humilla en París en una fiesta, con sus broncas con Alicia Betoclas, en fin. Y Hemingway, que era muy duro con Gertrude Stein, con la que se metía porque era lesbiana y a uno de sus hijos lo tenía machacado porque no sé si llegó a cambiar de sexo o tal, pero luego en un documental que está ahora mismo en Filming, que es larguísimo, pero es muy interesante, se cuenta que una de sus, no sé cómo usar la palabra, pero vamos, que le gustaba de vez en cuando vestirse de mujer en la cama y qué sé, pues, estas cosas que están bien, pero coño, públicamente no machaques a la gente que públicamente sí reconoce ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que tenía ahí una doble moral y además normalmente ese tipo de ira o ese tipo de carácter volcánico sobre cierta gente está delatando alguna cosa que tú tienes dentro y que no quieres a lo mejor expresar, ¿no? Y a Fitzgerald lo tenía bastante, sobre todo porque después de muerto escribió esas cosas. Pero Fitzgerald, en la correspondencia con Zelda, que es un libro maravilloso que también recomiendo, creo que hay 2 ediciones, toda la correspondencia entre Scott Fitzgerald y Zelda, que a veces pienso que se hará con nuestros contemporáneos, se habrá recopilación de WhatsApps o de algo, porque no, imagínate el correo postal, son cartas bellísimas, larguísimas, escritas muy, 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 muy bien, y tiene comentarios así un poco, son privadas, claro. Pero tiene comentarios hirientes también hacia Hemingway, ¿no? Hablaba del adelanto que había recibido por Quien dobla las campanas, por ese libro, y decía, ¿te acuerdas cuando era un muerto de hambre que vivían en el aserradero y andaba pidiendo no sé qué para llegar a fin de mes y tal? Con un cierto resentimiento. Pero bueno, propio de gente contemporánea de un mismo país que vive en otro, que se dedica a escribir, que buscan los mejores contratos, que buscan tal, y sobre todo propio de gente que bebe mucho. Y cuando bebes mucho puedes enturbiar también un poco la relación. Pero tenían diferentes beberes, ¿no? El de Hemingway, si bebía, se le daba por cazar, o se le daba por pelear, por boxeo, y Fitzgerald era un tipo que se ridiculizaba. El típico tipo que se levantaba y decía, Dios la que lié ayer, ¿no? De echarlo de fiestas, de montarla, de hacer... no sé. Yo creo que los vemos a la luz del pasado. En la película de Woody Allen, Medianoche en París, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho: el pasado es prestigioso, generalmente, lava todo más o menos, lo deja todo con una aura de épica, pero es cierto que más allá de los escritores, allí estaba Picasso, allí estaba Dalí, allí estaba Belmonte, pasaba por allí también, ¿no? Ya había una generación de artistas espectacular, que la verdad es que a quien no le hubiera gustado vivir. Pero seguramente si nos trasladase a esa época y lo estuviésemos viendo, al final el día a día es otra historia muy diferente de la que nos ha llegado hasta aquí, ¿no? ¿Alguien se ha pensado ya la pregunta? Venga. ¿Que me hicieran? Estratégicamente. Fíjate, yo he vendido Miss Marte, la opción y tal, estas cosas, ¿no? Pero lo que quieren hacer con ella es una serie. Y todo esto firma un contrato y tienen los derechos de una productora, pero ahora tienen que, en fin, es una fase muy, muy verde. Me ha pasado con más libros. Pero yo sí que tengo yo tengo en la cabeza la historia de Malherbe. Yo tengo la primera escena de Malherbe, cinematográficamente. O sea, yo con Malherbe reconozco haber sido bastante repugnante y quisquilloso a la hora de hablar con productores, de negociar, porque hubo interés, hubo alguna oferta, pero a mí me daba muchísima pena desprenderme de ese niño. Por muchas cosas, precisamente primero porque además llegaban las ofertas en el momento en que el libro se estaba vendiendo muy bien y recibía fotos, comentarios de gente, me llamó mucho la atención, recibí 3 o 4 perros a los que llamaron Tambu, que dije, yo no sé qué parte de la novela no se está entendiendo. Y entonces,
como que desarrollé algo ahí y había gente que quería hacer una serie, otra una película, pero yo que me he iniciado un poco en el guión hace poco con Paula Ortiz, la directora, no estoy preparado todavía para hacer un guión en solitario ni nada, pero sí que tengo estructurada una historia de Malherbe en la cabeza, pero la tendría que escribir yo. O sea, eso ya sí que es innegociable, porque tengo la primera escena, que es Tambu cantando y bailando, y tiene que ser una coreografía guapa, creada por él, solo en su habitación encerrado, Like a Prayer, de Madonna. Esa primera escena. Y luego hay una mano que llama a la puerta como para ir a comer, no, boom, 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 y se apaga la música y empieza la película. Y ahí ya me quedé. Voy a presentarla a un festival de cortos. Pero sí, es la que más... Sí, también han cogido, y esto también iba a ser una película, pero creo que se va a convertir en serie, Nos vemos en esta vida o en la otra. Igual, están trabajando, pero ese libro ha estado siempre ocupado por productoras. Bueno, es el 11M contado por un niño, y además un niño de los malos, o sea, el primer condenado, ¿no? Un crío de 15, 16 años. Entonces es una historia potente, pero también difícil. Y el enfoque y tal, porque cuando pones de protagonista a un condenado, a un tipo que ayudó a que los terroristas cometiesen el atentado más grande de Europa y provocasen 192 muertos, contando con el inspector Torronteras, que murió después, pues hay que tener muchísimo cuidado escribiendo en la película y rodando la película para que la figura, que el protagonista no sea ni héroe ni antihéroe, simplemente una pieza más de un entramado terrorista, ¿no? Y desde 2015 que salió el libro, creo, no 2016, siempre ha estado ocupado, pero nunca ha salido, nunca ha llegado a convertirse. Ahora me lo han pillado otra vez. Y a ver qué sale de eso. Gracias. ¿Sí? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, vamos bien de tiempo. Has elegido El Gran Gatsby, pero bueno, y es una obra que, en fin, un autor que como tú vincula el periodismo con la literatura hasta cierto punto, por lo menos bueno, tiene algo que ver. ¿No has estado tentado, cuando has recibido la oferta de hablar aquí hoy de una novela, de elegir? Yo veo en ti un poco un vínculo también con lo que se llamó el nuevo periodismo, ¿no? Norteamericano, ¿no? Estadounidense. Acabas de mencionar este reportaje novelado, ¿no? Esto de hacer novela que al mismo tiempo es un reportaje periodístico. ¿No has estado tentado de elegir alguna obra de esta corriente que ha dejado libros maravillosos, ¿no? Que son reportajes periodísticos y al mismo tiempo extraordinarias novelas? Sí, acabo de leer ahora La ciudad de los vivos. La ciudad de los vivos, de Nicola Lagioia, que me ha dejado mudo de la impresión, porque es una cronicaza monumental que habla a través de un crimen, que a propósito de un crimen horrendo en Roma, hace un diagnóstico ferocísimo del ser humano y de la ciudad de Roma, ¿no? No lo pensé automáticamente. Es el libro que siempre digo, siempre cuento, porque para mí es un libro decisivo. Yo soy muy de los orígenes. Es decir, yo creo que siempre que me piden algo muy importante, tipo, ¿cuál es la canción favorita de tu vida? O estas cosas no tienen respuesta nunca, ¿no? ¿Qué película es tu preferida? Yo qué sé. Pero siempre pienso en películas o canciones o libros que en algún momento de mi vida significaron un cierto cambio de rumbo, o un momento estelar, o algo que realmente pueda... Seguramente yo entienda que hay mejores novelas que estas, incluso con las que me pueda sentir más identificado, pero la época de la que te hablé antes es una época decisiva. Y este libro me ayudó muchísimo a querer hacer lo que uno quiere hacer cuando tiene 15, 16 años, que es imitar a otro tío, a otra tía, vamos, a este autor. Yo quería imitarlo, pero imitarlo descaradamente. No escribí el mismo libro de milagro. Así me salían las mismas palabras, seguro. No tenía problema. Y con las columnas hago igual, ¿eh? Con las columnas con 20 y pico años yo imitaba a todo el mundo. Eran ejercicios estilísticos que haces, porque no tienes una voz propia, no tienes todavía una mirada propia, no tienes todavía la convicción de saber dónde estás pisando. Entonces imitaba descaradamente. Artículos, columnas, contaba, por supuesto, material inédito y mío, ¿no? Pero era la escritura de otro. Y la primera novela mía, que se llama La estación violenta, que la escribí en galego,
no voy a decir, no me atrevo ni a decir que imitaba a este tío, pero quería hacer una prosa, pues en vez de decir que el cielo era azul, tío, le dedicaba al cielo 4 párrafos, ¿sabes? Una cosa como para meterse debajo de cama y morirse sin aire allí. Y por eso nunca la cito. Pero luego me la tradujo al castellano una editorial y yo estaba súper contento, y luego fui a ver a la web y era una editorial de libros de medicina. Y fue espectacular. De vez en cuando todavía me llegan derechos, ¿sabes? De 2 euros, tal, así, cosas. Y digo, ¿quiénes serán los hijos de puta que la están comprando? Pero para mí es sí, muy importante. Y el momento en el que uno de repente cree tener una voz, para mí en eso fue importante, sobre todo en la prensa, no tanto en la literatura. Julio Camba. De repente encontré a un tipo que era como ligero, pero dejaba cargas de profundidad, muy digerible, muy legible, o sea, con una prosa y sobre todo con humor, ¿no? Hay 2 cosas que yo no soy incapaz de hacer porque estoy escribiendo otra, ¿no? Y a veces me quiero quiero hacer un villano o quiero meter miedo, quiero tal. Siempre me sale un puñetero chiste en alguna parte, ¿sabes? Es como, joder, ya estás, te quitas, ¿no? Pero siempre hay un humor. Y yo creo que, en fin, no sé que hay tragedias espantosas, ¿no?, en el mundo, pero qué difícil es estar media hora sin reírse, ¿no? O sea, media hora, bueno, sí, puedes aguantarla, pero qué difícil es estar mucho tiempo incluso con la tragedia delante sin que nuestra autodefensa más implacable, que es el sentido del humor, no emerja en alguna parte, ¿no? Y no te digo en forma de risa, ni de sonreír, pero de pensar, de imaginar alguna situación. Y escribiendo me pasa igual, y esto desde siempre, ¿no? A veces ya solo es ironía pura y dura, pero incluso en el tema más serio, pomposo, lo que tú quieras decir que estoy escribiendo, siempre se me va en la literatura, sobre todo la ternura. No consigo hacer un cabrón redondo, un esférico, ¿no? Tiene que haber ahí algo, porque siempre me inspira cierta ternura la gente en general, ¿no? Mi madre me dice, tú eres un regalado, ¿no? O sea, a mí me pide perdón Hitler y lo estoy perdonando a los 3 segundos, ¿no? Dice, bueno, a ver, es claro, se necesita contexto, ¿sabes? No lo justifico. Ojo, que tenga que aclarar estas mierdas ahora por meterme en este agujero. Pero quiero decirte, alguien me viene a pedir perdón, y es que no sé, o sea, no quiero ni saber lo que hizo, pero mi primer impulso es abrazarlo, ¿sabes? Primero compruebo si tiene bigote. Y entonces con los personajes me pasa lo mismo, no soy capaz de tener una mirada muy implacable sobre ellos, siempre dejo una puerta abierta a que el lector pueda entender que está haciendo esto por determinadas causas que desconocemos, ¿no? Las oportunidades que tú no has tenido, ¿no? Lo que decía Nick Carraway. Y con el sentido del humor va de serie. Mi abuelo era un chistoso. Chistoso no, que es una palabra un poco... Pero tenía mucho sentido del humor. Pero un sentido del humor con el que nadie se reía, ¿no? Un sentido del humor muy afilado. Tenía muy mala hostia. Porque además había quedado cojo. Tenía esta suela gigantesca, ¿no? Y yo lo veía a veces, se miraba al pie, tío, y buscaba a alguien para desatar el rencor, ¿no? Y era así muy ácido, muy ácido. Mencionaba la retranca gallega, ¿tiene que ver el humor que mencionas? Sí, puede ser, no sé. ¿Yo sabes qué pasa? No. Hombre, puede haber unas ciertas características culturales en cada comunidad, en cada país, pero retranca yo creo que es un humor que puede hacer cualquiera y el que nosotros allí lo bautizamos de esa forma y parece como que nos lo apropiamos, ¿no? Pero a mí ese humor en el que no te ríes me gusta mucho. Ese humor en el que la gente se dice y tú estás diciendo, madre mía, Jesús. Sí, puede ser, no lo sé. A mí, por ejemplo, yo a la hora de escribir, cuando te dicen te autocensuras, yo a veces quito cosas con las que me voy a reír yo y 3 colegas. Pero yo sé que hay muchas cosas, y esto es muy importante, además, si hablo del lector, no hablo de mis colegas. Cuanta menos gente se dé cuenta, más se ríe. Porque es como, ¡guau! ¿No? Nos hemos dado cuenta, ¿no? De cosas así. Pero es cierto que cuando publicas en un medio de comunicación de masas y llegas a mucha gente, puedes hacerte ininteligible. Pero sí, yo creo que además la ironía, sobre todo en los periódicos que están tan llenos de malas noticias, ¿no? Y tan llenos de sentencias y demás, yo peco mucho de eso también, ojo, no estoy de aquí, yo a veces tengo semanas como para prenderme fuego. Pero en general, si estoy de humor, si tengo la cabeza bien y las manos sueltas, siempre voy a tener que contar algo con humor.
¿Y crees que estamos en unos tiempos especialmente peliagudos para practicar ese humor del que hablas? Porque estamos en un momento también en el que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y de alguna forma todos nos convertimos un poco en las redes sociales en púlpitos en los que, en fin, gritamos y nos molestamos y puede ser un ejercicio especialmente de riesgo y el periodismo en la época de las redes sociales. Donde se te puede atacar de todas partes, ¿no? Pero fíjate, se te puede atacar de todas partes, pero nadie te puede dar una bofetada. hay una pantallita ahí en medio y tal, que es de lo que se aprovecha muchísima gente, ¿no? A mí no me importa, ¿no? Llevo muchísimos años. Yo monté un blog en 2006. Ese blog tuvo bastante éxito a partir del año 2009-2010, creo que cuando cierra Cádiz Espada el suyo, porque toda esa comunidad de repente paró 1 año o 2 años en el mío. Y era una comunidad gigantesca de gente que, con unos odios encarnizados y unas asociaciones criminales y tal. Era muy divertido, pero la brasa que se da. O sea, yo cuando empecé en las redes sociales ya estoy baqueteado, ya estoy curado de espantos. Aún es verdad que la maldad siempre encuentra un grado más, ¿no? Pero con humor no, a veces pues, te jode, porque es un chiste y no... Pero con el humor, chico, no sé. Mira, si no hubiese límites del humor no sería tan divertido cruzarlos. Entonces, ¿tiene límites? Yo creo que sí tiene límites. Pero si los cruzas con talento, el otro no puede levantarse a darte una bofetada. No sé si en aquella ocasión hubo talento o no hubo talento, el chiste tampoco era muy allá, desde luego no es justificado que nadie se levante a pegarle a nadie, pero no sé, normalmente la mejor risa es la risa prohibida, ¿no? La risa de, joder, esto no puedo reírme de esto. Y bajas la cabeza. Yo recuerdo cuando era niño que mi compañero de pupitre, que sigue siendo mi mejor colega, nos agachábamos a atarnos los cordones porque no podíamos reírnos. Pero por tonterías. Por ejemplo, una vez nos teníamos que leer en clase, ¿no? Y iba cambiando, ahora a ti, ahora a ti, ahora a ti. Y entonces nos dimos cuenta que en el tercer párrafo del libro que estábamos leyendo venía el nombre del profesor, que era Camilo. Y nos hizo una gracia tremenda porque alguien iba a tener que pronunciar la palabra Camilo en alto. En otro contexto, en el contexto de una narración. Y entonces, según nos acercábamos leyendo, íbamos leyendo así ya. Y toda la clase estaba expectante a ver a quién le tocaba ese párrafo. Y nos íbamos riendo. Y entonces, este chico y yo, Anso y yo, nos agachamos como para atarnos los cordones porque ya no podíamos. Y entonces este ya no nos encontró para leer, le dio a otro. Y antes de cuando llegó a Camilo, que era un personaje de una novela que se llama Camilo, dijo, y entonces, y venía Camilo, y el otro ya no podía ni pronunciar de la risa. Y hubo un silencio y estaba toda la clase descojonada, agachada, riéndose. Y el profesor estaba, ¿pero qué pasa? Y coge el libro y ve que era por su nombre. Y, ¡Camilo, Camilo! Empezó a gritar, ¿no? Camilo, Camilo. Esto me recuerda, ahora ya nos vamos a ir por los cerros de Úbeda, a la exclusiva, a la exclusiva de la relación entre Marina Castaño y Camilo José Cela. ¿No? Ya empezamos con Camilo, pues seguimos. Luego hablamos con el cantante. Claro, la llevaban súper en secreto, pero ella era periodista de la radio galega, la radio autonómica de allí. Era una reportera, una redactora, salía con el micrófono y contaba que era radio o televisión, creo que era radio, no me acuerdo. Entonces, entre la redacción empezaba a saberse que estaba manteniendo una relación con Camilo José Cela. Y claro, con los micrófonos abiertos pero sin conexión se escucha todo. Y alguien no le dio mal la conexión y ella se puso a rajar del tipo que tenía que entrar en directo. Dijo, este tío es un paleto y un montuno y no sé qué, pero gilipollas, tal. Y el otro, cuando llegó el momento de pasar la conexión, antes de empezar a dar la noticia, dijo, antes de nada, Camilo, Camilo, Camilo y Camilo. Y la tía se quedó fría, ¿sabes? Pálida, en horario en directo, ¿no? Nadie sabía a qué se debían esos 5 Camilos gritados con toda la ira, ¿no? Pero era como... ¡oh! Y entonces, luego, claro, mucha de esa gente trabajó conmigo en el diario Pontevedra y me contaba la historia, yo me quedaba anodado. Acabó bailando delante del rey de Suecia. Ahí la tienes. Y escribió una carta hace poco, además, muy chula. Sí, sí. El género epistolar. ¿No ves cómo hay que volver a los WhatsApps? ¿Cómo vamos? Ahí, uy, más. Si pudiese elegir a una... mira, pues ahora mismo a Vladimir Putin. No, de verdad, claro, yo creo que son las entrevistas, sí. No, esas entrevistas, o sea, yo soy un tipo muy, en el periódico me encanta pegarme a la actualidad muchísimo, o sea, y yo creo que me preguntaste tú, ¿verdad? Ah, vale, estaba mirando para atrás. Es la entrevista, sí.
es la entrevista. O sea, una entrevista a la que no tener miedo, una entrevista en la que no poder beber nada, no comer nada. O sea, ya traigo de casa el tupper, gracias. Pero yo creo que para un periodista tiene que ser la entrevista y para hacerle las preguntas que hay que hacerle. Claro, no se va a dejar ni de coña, se dejará entrevistar por alguno de sus medios y ya está. Pero es una entrevista que ahora mismo es la entrevista. Y personaje histórico, no sé, hay muchos. Hay un libro maravilloso, una recopilación de Paris Match de grandes entrevistas que a mí me encanta. Con Scott Fitzgerald, por ejemplo, La habitación de hospital y con mucha otra gente. A cualquiera. Pero sí, cuando me preguntan qué tal, siempre cojo el periódico y digo o esta, o el que esté ahora mismo, ¿no? Will Smith hace una semana. Son entrevistas que para un periodista son jugosísimas, son un caramelo. Sí. Una de ellas es murciana. Uno de ellos es murciano. Sobre lo último, yo no creo no, a mí me parece muy difícil que pensasen en algún momento que poniendo el libro, o sea, el nombre de una mujer, no lo sé. No estoy bastante. Yo supe desde hace tiempo que había 3 personas detrás de ese nombre. No sabía quiénes eran, pero sabía que era un. Pero generalmente cuando eliges un seudónimo es simplemente para no dar. O sea, no sé si. Realmente no lo sé, no estoy en la cabeza de ellos para saber si hubo un intento de aprovechamiento por el rollo de ser una mujer, etcétera. Sé que hay editoriales que a lo mejor al ser mujer, caray, buscan paridad y puede abrirte algunas puertas, pero también hay otras que a lo mejor te las cierran, ¿sabes? Voy a ejercer aquí no tengo mucha idea porque ni los conozco, no sé cuál es su intención. Desde luego en esta época y en este momento se presta a confusión o se presta a malentendidos si lo hicieron sin pensar que eso podía ayudarles. Pero también te digo una cosa, si pensaron que eso podía ayudarles, saben de sobra que salir del anonimato les iba a perjudicar muchísimo. O sea, no tiene sentido. Voy a fingir que vamos a fingir el nombre de una mujer, vamos a beneficiarnos de un público ávido de escritoras mujeres y demás, porque históricamente la literatura ha sido un canon absolutamente masculino, casi, no todo, evidentemente, pero entonces nunca vas a salir del anonimato, porque si no, entonces esto se va a volver en contra del doble. O sea, por lo tanto, yo no creo, pero esto es una creencia mía estúpida de un tipo que están lejísimos de ellos, que no hubiese esa intención, aunque desde luego les terminó saliendo mal. No he leído tampoco ningún libro de ellos, sé que son muy leídos y que tienen, bueno, lo que se pide ahora mucho, ¿no? En plataformas, en acción, crímenes y tal. Yo también me engancho muy fácilmente a esas tramas, pero no lo he leído. Y respecto a la primera pregunta, que voy a pasar sin responder la segunda del todo, que era... empiezo desde... Fíjate, empiezo con los 3, con este tercero también, arrancando de una forma muy espontánea, a partir de una frase, a partir de una situación, ¿no? Y después sigo todavía impulsado por ese momento de escritura y luego llega un momento en el que me bajo los brazos y cojo un folio y hago cuatro rayas, 4 esquemas. En el caso de Miss Marte, por ejemplo, me atasqué y lo solventé poniendo un titulito, un nombre a cada capítulo. Y eso de repente me dio una luz o me ordenó un poco la cabeza. Pero no hago antes un esquema, no. Soy muy caótico trabajando, muy caótico escribiendo. Ahora mismo en el tren vine escribiendo. Cogí el móvil, recordé una cosa y cuando me di cuenta había escrito 400, 500 palabras, ¿no? Las metí en el correo, las guardé y luego las pegaré en alguna parte. Generalmente funciono con mucha prisa, con mucha urgencia, porque me he dado cuenta de que escribo mejor deprisa o agobiado, infeliz. Pero no infeliz de soy infeliz, infeliz de no llego. Y entonces ahí de repente me pongo las pilas. Esto es un legado que me ha dejado el periodismo, ¿no? Es decir, en cuanto tengo la hora de cierre, de repente se activan todas las alarmas, bombeo más sangre y de repente se me ocurren mejores cosas.
A veces. Pero sé que lo que se me ocurra va a ir. No va a haber posibilidad de edición ni de relectura. O sea, estás perdido. Ahí lo tienes, ya está. Así que más te vale que salga bien. Y por lo tanto te concentras en que salga bien. Pero, por ejemplo, esta novela que estoy escribiendo ahora mismo no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es una idea que tengo ahí en la que empecé a desarrollar y que cuando la explico la peña dice, ¿cuándo la quieres acabar? O sea que no y voy a hacer eso. De hecho, ya me lo está reclamando la editora, pues sentarme un día y coger 2 folios y decir qué es lo que quiero contar más allá de la idea general que tenga del texto. Pero no tengo la disciplina, por ejemplo, que tiene mi querido Arturo Pérez Reverte, que se sienta de 8 a 2, teclea de 8 a 2, yo sí tecleo de 8 a 2, saco 3 novelas al día, joder. ¿Sabes? Pero él se documenta un montón, tiene una biblioteca de locos, es decir, pero él siempre lo dice, ¿no? Él dice, yo soy un stajanovista de la escritura, me siento, escribo y a las 2 cierro. A mí me gusta mucho el método Woody Allen, se lo contó a los hermanos Trueba, me lo contó a mí David, que estuvieron en su casa entrevistándole hace años ya, y él decía, yo escribo y tengo aquí la hora el día en que tengo que acabar el guión, y ese día pues ya quedo para cenar después de 3 meses de escritura y entonces cuando acabe, como esté el libro, me lo dejo ahí y me voy. Y era en la época esta de los finales locos de Woody Allen, decía el Trueba, no, ya. Es decir, ¿a qué hora es la cena? A las 9. Venga, ya está, fin. Y se quedaban los personajes en las películas, a veces se quedan como en medio de la calle, ¿no? Diciendo, ¿a dónde vamos? Es muy divertido. Sí. Tienen celos el uno del otro. Y ahora tiene celos el autor de Malherbe y el autor de Miss Martes según de dónde llegue la fotito de Instagram o el comentario o la crítica, que todavía aparecen en algunos blogs. Pero sí, para mí me hace mucha gracia eso porque generalmente recibes muchos comentarios del tipo te prefiero como periodista o te prefiero como escritor. Te prefiero como periodista, como es natural, que llevo 20 años, imagínate, pero sí, de gente que recomienda tus artículos, pero dice, no, ni te acerques a la librería a comprar sus novelas, de gente que como periodista no le gustas tanto, pues porque tienes unas posiciones determinadas políticas, porque eres del Madrid, por lo que sea, ¿no? por filiación, ¿cómo nos movemos? Filiación ideológica, filiación futbolística, filiación religiosa, lo que sea, pero hay gente que prefiere leerme en ficción. Yo personalmente cambio de estilo con mucha facilidad porque he trabajado en un periódico local en el que tenía que escribir de una boda de la alta sociedad pontevedresa por la mañana y por la tarde meterme en un suceso y a veces tener que hacer luego la información cultural, es decir, estoy hecho a todo. Pero de todos modos con Miss Marte intenté una cosa que no me salió y luego me rendí, que era escribirlo como en forma de crónica, no de no ficción, o sea, era una novela, pero el protagonista, que es periodista, lo contaba en un largo reportaje, un reportaje de 200 páginas. Pero luego me di cuenta de que me aburría, que eso lo hago todos los días, joder. Y empecé a escribir ya de otra forma y a meterme en los pensamientos de la gente, de los personajes y hacer otro tipo de... Pero si me preguntas, a mí, por ejemplo, esta noche tengo que escribir del partido del Real Madrid. Joder, estoy muy excitado, no porque tengo que enviarlo en cuanto acabe. A mí eso es como más feliz soy escribiendo, ¿sabes? Es decir, me encantaría escribir un novelón, ¿no? Me encantaría escribir una obra que se quedase ahí, que fuese, desde luego, pero sé que el momento de escribir nunca soy más feliz que cuando estoy en un meeting, en un partido o asistiendo a una sesión histórica en el Congreso y tienes que escribir prácticamente en directo, se te tienen que ocurrir las cosas en directo, tienes que atar cabos en cuestión de segundos, tienes que formular ideas en cuestión de minutos y enviarlo a la hora y que esté colgada en la portada de la web casi una hora después de que todo acabase. A mí como eso no hay nada, o sea, ni los mejores párrafos de Malherbe, ni a mí eso es lo que me pone de verdad, o sea, porque principalmente es una de las pocas cosas en las que uno de repente vuelve a ser joven. O sea, me veo con 19 años queriendo ganarme el puesto en el diario Pontevedra, escribiendo a toda prisa, y vuelvo a sentir exactamente lo mismo con esas cosas. Si me pides que haga un reportaje que me vaya una semana no sé dónde, te lo voy a hacer, probablemente te lo pueda hacer bien, a veces no tan bien, pero voy a ser profesional. O sea, creo que voy a hacer un gran reportaje, pero no voy a ser más feliz que escribiendo algo de forma inmediata, pegadísima a la actualidad. La gente lo está viendo, lo está viviendo y de repente va a tener la crónica en caliente. Es como hacer una barra de pan para gente que está en la cola haciendo con hambre, ¿no? Es decir, la primera barra del día, toma. Por eso le doy mucha importancia
Es decir, yo entiendo que el periodismo yo no hago información casi nunca, no hago investigación, o sea, ese periodismo no puede ser un periodismo de prisa. Hay que contrastarlo todo. Hombre, si eres el primero te llevas la exclusiva, pero hay que contrastarlo todo. Pero este de ver y contar, este de hoy en la tele, ver y contar, en el Congreso, ver y contar un suceso, ir allí y el momento que ocurre, verlo, contarlo, eso es, para mí es la quinta esencia del oficio. Fue como lo descubrí y es la forma que tengo de viajar al pasado y no sentirme un desconocido, ¿no? Eso y los partidos del Madrid. Con perdón, no sé si hay aquí mucho. ¿Perdón? Sí. ¿Hablas de la SER? Sí, sí, fíjate, es el mejor ejemplo. Hoy tengo que escribir mi intervención entre I50 y 58. Tengo que ver el partido, acaba la primera parte y en ese momento escribiré la intervención. Yo empiezo siempre el curso radiofónico, otra vez con las expresiones del micrófono. Preparo por la tarde el tema, lo voy viendo, el enfoque y demás, pero luego voy entrenando ya la cabeza al cabo de los meses. Es decir, está todo ya tan engrasado, te acostumbras tanto a pensar y a encontrar un ángulo, coño, que es un comentario diario que no estoy dando siendo original todos los días, pero te acostumbras tanto que al final te vas confiando, te vas confiando, te vas confiando, hasta que acabas siendo primavera y acabas pudiendo hacer lo que voy a hacer yo hoy. O sea, tengo el tema, no busco el tema, hay 50. El tema ya lo he dado, sé más o menos lo que quiero decir, pero lo cojo el móvil en cuanto acabe esta primera parte y escribo mi intervención, que son 150, 200 o 250 palabras. Me conecto y entro y lo suelto, pero está escrito pegado a la hora. De hecho, alguna vez se ha notado que empiezo a improvisar así como a lo loco porque no me dio tiempo a... Y a veces necesitas unas pautas. Y a mí me da mucho respeto la radio. Yo no soy un tipo de digestión muy lenta. O sea, yo para poderme leer a mí mismo en el periódico pasaron muchos años. Y yo no me escucho en la radio ni de coña, y si salgo en la televisión por lo que sea, que procuro evitarla, la apago. Pero yo recuerdo que el primer día que empecé en la SER, porque con el SINA tenía unas intervenciones más largas y por lo tanto es diferente, pero es que en la SER en Hoy por Hoy te daban 1 minuto. Y yo llegué a 1 minuto y llegué allí como si nada. Y me dijo, Pepa, ¿de qué vas a hablar? Y dije, voy a contar esto, esto y esto. ¡Oh, qué brillante, qué bien, maravilloso! Y se enciende la luz roja y empiezo a tartamudear. Todo lo que le había dicho 1 minuto antes con la luz apagada, con la luz roja ya no valía. O sea, ya no era capaz. Empecé a darle vueltas a una frase y cuando me quise dar cuenta, la publicidad. Hostia. Y a partir de ese día voy con un folio por si me quedo en blanco o por si tengo que leer directamente, si es un tema muy escabroso, muy espinoso, para que nadie se confunda. Es que se escucha. La radio es un medio que escucha muchísima gente, ¿eh? Yo me quedo asombradísimo. O sea, yo cuando publico Malherbe veo la cola en la feria del libro, digo, wow, ya soy un escritor de éxito. Y todo Dios llegaba a la caseta y decía, no sabíamos que escribías. Y yo, bien, otra vez la vida, con su zancadilla. Pero sí, entonces, y me he dado cuenta de que yo escribo mejor que hablo. Y además hay mucha distancia entre lo que escribo y lo que hablo. Porque, bueno, pues porque soy muy inseguro, porque aquí estoy en casa, en familia, con gente, o sea, hay cercanía, pero en un micrófono estoy yo solo y de repente al otro lado tienes a 1 millón de personas. Y tú no las ves, así que puedes correr el riesgo de hablar como si estuviese solo. Y las palabras pesan un montón, se interpretan de 1000 maneras. Me he encontrado con historias que yo no he dicho en 300 sitios. Entonces procuro elegir bien las palabras y por lo tanto procuro, si no leer, sí por lo menos tenerlo muy claro en la cabeza, que es casi imposible porque al final, del mismo modo que uno lee lo que quiere, también escucha lo que le da la gana, ¿no? Pero sí que aprendí a no envalentonarme, ni a confiarme, ni a pensar que esto lo tengo yo chupado porque dura 1 minuto, dura 2 minutos. Cuanto menos tiempo, más cuidado tienes que tener. Porque lo poco que puedes decir va a tener muchísimo más peso que divagues durante 20 minutos y empieces a decir cualquier cosa. ¿Estáis mirando? Ah. ¿Eh? Llegó tarde, sí. Bueno, está bien. No, estamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Nos quedan... ¿No? Bueno, pues, si alguien tiene un libro también firmo, ¿eh? Hasta las 50, sí.
Muchísimas gracias. Bueno, que un placer estar aquí, de verdad. Gracias.